Hay algo que quiero decirte hoy, algo que quizás nadie te ha dicho de esta manera, algo que siento en lo más profundo de mi ser que necesitas escuchar, no con los oídos, sino con esa parte tuya que ya sabe, esa parte que reconoce la verdad cuando la encuentra, aunque la mente intente resistirla, aunque el miedo intente cubrirla con su sombra espesa y conocida. Y antes de continuar, quiero que respires. Solo eso, un respiro profundo, consciente, como si con ese aire que entra pudieras recibir algo que ha estado esperando llegar a ti desde hace mucho tiempo. Permítete sentir esto. Hay una relación en tu vida que nadie te ha enseñado a sanar. Una relación que cargas desde antes de que pudieras elegirla, desde antes de que tuvieras palabras para nombrarla. Es tu relación con la abundancia, con el dinero, con la prosperidad. Y cuando digo relación, no lo digo de manera metafórica solamente, lo digo porque es exactamente eso, una relación viva, energética, profundamente emocional, que lleva en sí misma todas las historias que te contaron, todas las creencias que absorbiste, todos los miedos que heredaste y que ahora circulan por tu cuerpo como si fueran tuyos, como si siempre hubieran sido tuyos, como si no hubiera ninguna otra posibilidad de existir en este mundo más que desde la escasez, desde el esfuerzo eterno, desde la sensación de que nunca es suficiente. Aquí quiero que observes algo. Observa cómo reaccionas internamente cuando escuchas que es posible vivir en abundancia real. Observa si aparece una voz que dice, eso es para otros, o una sensación de tensión en el pecho, o una resistencia que no sabes exactamente de dónde viene, pero que está ahí presente, como un muro invisible que separa el lugar donde estás del lugar donde podría estar tu vida. Esa resistencia no es casual. Esa resistencia tiene una historia y esa historia merece ser vista con claridad, con compasión, sin juicio, porque la historia que cargas sobre el dinero no la escribiste vos, la encontraste escrita cuando llegaste a este mundo y la copiaste, porque eso es lo que hace la conciencia cuando todavía no tiene herramientas para discernir qué es suyo y qué es ajeno. He observado esto durante años. He caminado junto a muchísimas personas que llegaban buscando claridad espiritual, buscando reconexión, buscando paz, y que en algún momento del proceso se encontraban cara a cara con algo que no esperaban, el miedo al dinero. No el miedo de no tenerlo, aunque ese también existe y es real, sino algo más profundo, el miedo a tenerlo, el miedo a merecer, el miedo a que si la vida se expande, algo malo ocurra. El miedo a que la riqueza sea peligrosa, corrupta, espiritual e incompatible con quien crees que sos o quien quieres ser. Y quiero que sepas que ese miedo específico, es uno de los condicionamientos más poderosos y más silenciosos que existen en la conciencia colectiva humana. Imagina por un momento que hubieras crecido en un ambiente donde el dinero siempre llegaba acompañado de conflicto, donde las discusiones más intensas de la familia giraban alrededor de la falta de plata, donde escuchabas frases como el dinero no crece en los árboles, hay que romperse el lomo para sobrevivir, los ricos son corruptos, la plata es sucia. No somos de ese tipo de personas. La ambición es pecado, con lo justo y necesario alcanza. Imagina que esas frases entraron en vos cuando eras pequeño, cuando tu sistema nervioso era completamente permeable, cuando no tenías la capacidad de filtrar ni de cuestionar, y que se instalaron como verdades absolutas, como leyes del universo, como la definición misma de la realidad. ¿Qué crees que haría esa programación con tu vida adulta? ¿Qué harían esos mandatos invisibles con tus decisiones financieras, con tu capacidad de recibir, con tu relación con el esfuerzo y la recompensa, con tu sensación de merecimiento? Lo que harían es exactamente lo que ves cuando miras honestamente tu vida hoy, y no lo digo como crítica, lo digo como reconocimiento, porque la mente subconsciente no miente. La mente subconsciente construye la realidad que aprendió que debía construir. Y mientras esa programación siga intacta, mientras esas creencias sigan operando desde las sombras, ninguna técnica financiera, ninguna estrategia de negocios, ningún deseo sincero de prosperidad va a poder sostenerse. Porque el campo energético interno siempre tiene más poder sobre la realidad externa que cualquier acción que tomemos desde la superficie. Quiero hablar de algo que rara vez se menciona en los espacios espirituales, y es la pobreza como identidad.
Hay personas, y quizás vos te reconoces en esto, que no simplemente tienen poco dinero. Hay personas que son pobres en su identidad, que han construido quién son alrededor de la escasez, que se reconocen en el sacrificio, que encuentran su valor en el esfuerzo eterno, que sienten que merecen ser vistos y amados justamente porque nunca tienen lo suficiente, porque siempre están luchando, porque su vida es difícil. Y cuando esa identidad está en juego, cuando la prosperidad aparece como posibilidad real, el sistema interno entra en pánico. Porque si ya no soy el que lucha, si ya no soy el que sobrevive, si ya no soy el que nunca tiene suficiente, entonces, ¿quién soy? Esa es una pregunta existencial poderosa y la respuesta a esa pregunta o la ausencia de respuesta es lo que hace que muchas personas inconscientemente saboteen sus propios avances, rechacen oportunidades que se presentan, gasten de manera impulsiva cuando el dinero llega, elijan parejas que confirmen su historia de escasez o simplemente permanezcan inmóviles frente a posibilidades reales de expansión. No porque quieran quedarse ahí, no porque no deseen una vida diferente, sino porque cambiar la realidad externa significa primero morir a una identidad que, aunque sea limitante, al menos es conocida. Y la mente prefiere el dolor conocido al vacío desconocido, siempre, a menos que la conciencia intervenga. Y aquí es donde quiero llevar este espacio, porque lo que estoy hablando no es solo psicología, aunque también lo es. Lo que estoy hablando es de vibración, de frecuencia, de la naturaleza energética de la realidad que habitamos, porque si entendemos que todo en este universo es energía, que los pensamientos son energía, que las emociones son energía, que las creencias son estructuras energéticas que operan en campos de frecuencia específicos, entonces entendemos que la abundancia y la escasez no son simplemente condiciones económicas, son estados vibracionales, son frecuencias desde las cuales experimentamos la realidad y uno puede estar sentado en una mansión y vibrar en escasez, en miedo, en contracción, y otro puede tener una vida material sencilla y vibrar en expansión, en gratitud, en la plena conciencia de que la vida lo provee exactamente con lo que necesita en cada momento. Pero aquí no estoy diciendo que el dinero no importa, porque eso sería una mentira espiritual que me niego a perpetuar. El dinero en este plano es energía en movimiento, es intercambio, es posibilidad materializada, es tiempo liberado, es salud a la que se puede acceder, es experiencias que expanden la conciencia, es libertad de elección, es la capacidad de contribuir a causas que te importan, de sostener a quienes amás, de crear desde un lugar de fluidez, en lugar de desde la angustia de la supervivencia. Desestimar el dinero en nombre de la espiritualidad es una forma sutil de seguir creyendo que el mundo espiritual y el mundo material son opuestos, y esa creencia en sí misma es una limitación profunda. Porque la abundancia plena es una experiencia espiritual, porque recibir plenamente es un acto de conciencia, porque permitirte prosperar es una forma de honrar la vida que se expresa a través vos. Permítete sentir esto. La escasez no es más sagrada que la abundancia. El sufrimiento no te hace más espiritual. La pobreza no te hace más puro. Estas son algunas de las mentiras más crueles que se han insertado en la conciencia colectiva a lo largo de siglos, a través de sistemas religiosos, culturales y sociales que tenían un interés muy concreto en mantener a las personas pequeñas desconfiadas de su propio poder, dependientes de algo o alguien externo que les dijera qué merecían y qué no. Y yo sé que esto puede moverse en vos como incomodidad, como resistencia, como una voz interna que dice no, pero yo no pienso así. Y aún así te invito a que te preguntes honestamente, ¿dónde en tu vida estás eligiendo el sufrimiento como prueba de mérito? ¿Dónde estás creyendo que esforzarte hasta el límite te hace mejor persona? ¿Dónde estás confundiendo el sacrificio con la virtud? Hace mucho tiempo, en un momento de mi propio proceso interior, me encontré frente a algo que no quería ver. Me encontré frente a mi propio miedo al dinero. No el miedo de no tenerlo, sino algo mucho más específico. El miedo a que tenerlo me cambiara. El miedo a que la prosperidad me alejara de lo que consideraba mi esencia espiritual. El miedo a volverme alguien que no me gustara, alguien que olvidara de dónde venía, alguien que perdiera la sensibilidad, la conexión, la profundidad. Y en ese miedo
aunque no lo reconocía así en ese momento, estaba implícita una creencia poderosa que las personas con dinero son de cierta manera y que esa manera era incompatible con quien yo quería ser. Y cuando pude ver eso, cuando pude ver cuánto del rechazo a la prosperidad era en realidad un juicio sobre los prósperos, algo se disolvió, algo se abrió, porque me di cuenta de que yo estaba tomando una decisión inconsciente. Prefería negarme la abundancia antes que arriesgarme a convertirme en alguien que no admiraba. Y quizás en este momento vos también estás reconociendo algo parecido. Quizás en algún lugar de vos hay un juicio silencioso sobre quienes tienen dinero, sobre quienes prosperan con facilidad, sobre quienes parecen moverse en la vida desde un lugar de fluidez y expansión. Y ese juicio, aunque se sienta como una posición ética o espiritual, en realidad es una trampa energética, porque lo que juzgamos en otros lo rechazamos en nosotros mismos. Lo que condenamos externamente lo bloqueamos internamente. Y si en tu campo de conciencia la prosperidad está asociada con algo que no aprobas, entonces tu sistema interno va a asegurarse de que esa prosperidad no llegue, no por falta de merecimiento, no por karmas oscuros, no por designio divino, sino simplemente porque has programado tu realidad para mantenerla alejada. Aquí quiero que observes algo. Pensá en la última vez que una oportunidad económica se presentó en tu vida y no la tomaste. Pensá en la última vez que alguien quiso pagarte más de lo que cobrabas y vos bajaste el precio. Pensá en la última vez que recibiste dinero inesperado y lo gastaste de inmediato, como si no pudieras sostenerlo. Pensá en la última vez que dijiste que no a algo que te hubiera abierto puertas, que hubiera expandido tu vida, simplemente porque te daba miedo. ¿Qué estaba operando en esos momentos? ¿Era falta de recursos? ¿Era falta de inteligencia? ¿Era mala suerte? ¿O era algo mucho más fundamental? Era un campo de creencias que actuó antes de que pudieras elegir de otra manera. La mente subconsciente toma el 95% de nuestras decisiones. Eso significa que la mayoría de lo que hacemos, de lo que elegimos, de lo que atraemos o rechazamos en nuestra vida no viene de nuestros deseos conscientes. Viene de los programas que corren debajo de la superficie, de los patrones que se instalaron antes de que tuviéramos la conciencia para cuestionarlos. Y cuando digo esto, no lo digo para que te sientas impotente, lo digo exactamente para lo contrario, para que entiendas que la fuente del cambio real no está en hacer más, no está en esforzarte más, no está en aprender más técnicas, está en cambiar el campo, está en sanar la programación, está en reprogramar las estructuras energéticas desde las cuales tu mente percibe el mundo y genera tu realidad. Y eso sí que da miedo, porque implica ver lo que no queremos ver. Implica tomar responsabilidad sin caer en culpa, que es una de las habilidades más sofisticadas del camino espiritual. Porque la responsabilidad consciente dice, esto es lo que ha estado operando en mí, esto es lo que ha estado creando mi realidad, y ahora que lo veo puedo elegir diferente. La culpa dice, soy un fracaso, debería haberlo sabido antes, algo está mal en mí. Y la diferencia entre esas dos posiciones es la diferencia entre el despertar y el sufrimiento. Quiero hablarte de la energía del merecimiento, porque es central en todo esto. El merecimiento no es algo que se gana, no es algo que se obtiene a través del sufrimiento o el sacrificio o el esfuerzo acumulado. El merecimiento es un estado de conciencia. Es la capacidad de recibir lo que la vida ofrece sin contraerte, sin justificarlo, sin sentir que tenés que ganarlo. Y la mayoría de los seres humanos en este plano no están en ese estado. Están en un estado de conciencia que dice, primero tengo que demostrar que lo merezco. Primero tengo que trabajar lo suficiente. Primero tengo que ser suficientemente bueno, suficientemente espiritual, suficientemente evolucionado, y entonces la abundancia puede llegar. Pero la vida no funciona así, el universo no funciona así, la energía no funciona así. La abundancia no es un premio que se entrega a quienes prueban suficientemente. La abundancia es el estado natural de la existencia. Es la naturaleza misma de lo que somos cuando nos quitamos de encima los filtros del miedo, del condicionamiento y de la creencia en la separación. Mírate en la naturaleza si quieres entender esto. ¿Hay escasez en la naturaleza? ¿El océano no racioniza el agua? ¿El sol no decide a quién le da luz y a quién no? Un árbol frutal da toda su fruta, toda,
sin retener nada, sin preocuparse de si merece dar o no. La escasez es una construcción de la mente humana condicionada. Y lo que es una construcción mental puede ser deconstruido. Permítete sentir esto profundamente. Vos no tenés que ganarte el derecho a vivir bien. No tenés que justificar tu prosperidad. No tenés que darle explicaciones al universo sobre por qué mereces recibir. La vida ya decidió que existías. La vida ya puso en vos todo lo que necesitas para hacer, para crear, para expandirte. La única pregunta es si vas a permitirte recibir eso, si vas a abrir el campo interno para que lo que ya está disponible para vos pueda llegar sin que tu sistema de creencias lo rechace en el camino. Imagina por un momento lo que sería tu vida si de verdad creyeras, no de manera intelectual, sino en cada célula de tu ser, que sos merecedor de abundancia plena. No solo de lo justo y necesario, no solo de lo básico cubierto con esfuerzo, sino de verdadera prosperidad, de fluidez, de la experiencia de que la vida te apoya, te sostiene, te expande. ¿Qué cambiaría en cómo te moves por el mundo? ¿Qué cambiaría en cómo recibís las oportunidades? ¿Qué cambiaría en cómo te relacionas con el dinero, con el trabajo, con los demás, con la posibilidad de crear algo nuevo? Eso que estás imaginando, esa sensación de expansión que quizás sentís, aunque sea levemente, esa es la frecuencia de la abundancia. Y estás accediendo a ella ahora mismo. Eso significa que es posible. Eso significa que es real para vos. El problema no es que la abundancia no esté disponible. El problema es que hemos sido entrenados para verla como algo exterior que hay que perseguir, conquistar, ganarse, atrapar, en lugar de como un estado interno que se cultiva, se permite, se recibe. Y mientras operamos desde esa perspectiva de persecución, mientras la mente está corriendo detrás de la abundancia como si siempre estuviera un paso más adelante, el campo energético se mantiene en contracción. Y desde la contracción no poder recibir lo que la expansión tiene preparado para vos. Aquí quiero que exploremos juntos algo que a mí me parece uno de los puntos más críticos de todo este proceso: la relación entre el miedo y el dinero. Porque para muchas personas el dinero no es simplemente dinero. El dinero está cargado de significados que van mucho más allá del intercambio económico. El dinero es seguridad, el dinero es amor, el dinero es poder, el dinero es libertad, el dinero es peligro. El dinero es traición. El dinero es la diferencia entre ser visto y ser invisible. Y cuando algo tan cargado emocionalmente entra en el campo de la conciencia, no es posible relacionarse con él de manera neutral. Siempre habrá una reacción, siempre habrá un patrón que se active, siempre habrá una historia que se cuente. ¿Cuál es tu historia con el dinero? No la que decís conscientemente, no la que te gustaría que fuera la real. La que se activa cuando la cuenta bancaria está baja, la que se activa cuando una cuenta inesperada llega, la que se activa cuando alguien cercano prospera y vos no, la que se activa cuando tenés que poner precio a lo que haces, o cuando alguien te ofrece pagar por tu tiempo, o cuando la posibilidad de ganar más dinero está justo frente a vos y algo en vos se congela. Esa historia es la que está creando tu realidad financiera, no las circunstancias externas, no la economía del país, no el estado del mercado, no tu nivel de educación o de habilidad o de esfuerzo. La historia interna es la que determina lo que podés recibir. Y sé que esto puede sonar a que estoy poniendo toda la responsabilidad en vos de una manera que ignora las condiciones reales del mundo. Y quiero ser clara al respecto. Existen sistemas de inequidad que son reales, existen condiciones sociales y económicas que crean desigualdad, existen estructuras de poder que hacen más difícil para ciertos grupos acceder a ciertas oportunidades. Eso es verdad y no puede ignorarse. Pero también es verdad que dentro de esos sistemas, dentro de esas condiciones, hay personas que cambian su realidad. Hay personas que se expanden a pesar de los límites. Hay personas que prosperan donde otros se detienen. Y la diferencia, en la mayoría de los casos que he podido observar, no está en las condiciones externas, sino en el estado interno, en la apertura, en la capacidad de ver posibilidades donde antes solo había obstáculos, en la disposición a soltar la historia que dice esto no es posible para mí. Aquí quiero hablarte de una imagen que suelo usar cuando trabajo con estos temas
porque a mí me parece que captura algo esencial de lo que estamos explorando. Imagina un río caudaloso, generoso, que fluye con abundancia. Ese río no sabe de escasez, ese río simplemente fluye siempre, constantemente, sin esfuerzo, sin agotarse. Ahora imagina que construís una represa en ese río. La represa no cambia la naturaleza del río, el río sigue siendo abundante, sigue queriendo fluir, pero ahora hay algo que bloquea su flujo. Y el agua se acumula, se estanca y debajo de la represa hay sequía. ¿Cuál es la solución? ¿Pedirle al río que fluya más? ¿Intentar traer más agua de otro lugar? ¿Culpar al río por la sequía? No. La solución es desmantelar la represa. Las creencias limitantes, los miedos no sanados, los condicionamientos heredados, las identidades de escasez son las represas. Son lo que bloquea el flujo natural de la abundancia que ya existe, que siempre ha existido, que nunca ha dejado de estar disponible. Y el trabajo de conciencia, el verdadero trabajo espiritual con la abundancia, no es aprender a atraer más, no es manifestar desde la desesperación o desde la fuerza de voluntad, es desmantelar las represas, es sanar lo que bloquea, es permitir que lo que naturalmente quiere fluir hacia vos pueda finalmente hacerlo. Y para que esto ocurra, para que este desmantelamiento sea posible, tiene que haber presencia, tiene que haber observación, tiene que haber la disposición de mirar lo que hemos estado evitando mirar, porque las represas se mantienen en pie justamente porque no las queremos ver, porque estamos demasiado ocupados corriendo, buscando soluciones afuera, como para detenernos y mirar adentro, y la parada es incómoda, el silencio es incómodo. Sentarse con uno mismo sin distracciones y preguntarse, ¿qué creo realmente sobre la abundancia? ¿Qué creo sobre mi derecho a prosperar? ¿Qué creo sobre el dinero y sobre lo que significa tenerlo o no tenerlo? Puede ser una de las preguntas más desafiantes que alguien puede hacerse. Permítete sentir esto. El malestar que aparece cuando miras honestamente tu relación con la abundancia no es una señal de que algo está mal en vos. Es una señal de que estás en el umbral de algo que puede cambiar. El malestar es el borde de la zona de confort que se está expandiendo. Y la zona de confort en materia de abundancia, para la mayoría de las personas, es muchísimo más pequeña de lo que podría ser. Es del tamaño exacto de lo que aprendieron que podían merecer, de lo que aprendieron que era posible para personas como ellas, de lo que aprendieron que era seguro pedir, recibir o desear. Quiero hablar del miedo específico que nombro en lo que compartimos hoy. El miedo que da a hacerse rico, el miedo que da la posibilidad de la prosperidad plena, porque este es un miedo real presente, aunque la mente consciente lo niegue, y se manifiesta de maneras muy diversas. Se manifiesta como la incapacidad de poner precio justo a lo que haces, como la tendencia a regalar tu tiempo, tu energía, tus servicios, tus conocimientos, como si pedir pago por eso fuera de alguna manera incorrecto. Se manifiesta como el sabotaje en el momento en que las cosas empiezan a ir bien, como si la prosperidad fuera una señal de peligro inminente. Se manifiesta como el miedo a destacarte, a que te vean, a que te envidien, a que tus relaciones cambien si tu vida cambia demasiado. Se manifiesta como la creencia de que si prosperas, otro pierde, como si la abundancia fuera un recurso limitado que hay que disputar en lugar de una energía que se expande a medida que más personas se abren a recibirla. Y detrás de todos esos miedos hay uno que los contiene a todos. El miedo a cambiar, el miedo a ser diferente de lo que has sido, el miedo a no reconocerte en la prosperidad, el miedo a perder lo que sos en el proceso de convertirte en alguien más expansivo, más libre, más próspero. Y ese miedo tiene una lógica, tiene sentido, porque cambiar implica morir a algo siempre. Y aunque sea una muerte simbólica, aunque sea la muerte de una versión limitada de uno mismo, la mente la siente como una amenaza real, como un peligro existencial que hay que evitar. Pero aquí quiero proponerte una perspectiva diferente. ¿Y si no fuera una muerte sino un nacimiento? ¿Y si lo que se expande cuando te abrís a la abundancia no es algo ajeno a vos, sino algo que ya sos pero que todavía no te has permitido ser plenamente? Y si el miedo no es una señal de que no debes ir, sino de que estás yendo exactamente en la dirección correcta, porque el crecimiento siempre da miedo, siempre. El umbral de la expansión siempre se siente inestable,
siempre se siente riesgoso, siempre activa las alarmas del sistema nervioso que quiere mantenerte donde ya sabe cómo sobrevivir. Y la diferencia entre quien se queda y quien avanza no es la ausencia de miedo, es la capacidad de caminar con el miedo, de observarlo sin obedecerlo, de sentirlo sin que sea él quien tome las decisiones. Imagina por un momento que el miedo al dinero, el miedo a prosperarte, el miedo a expandirte fuera simplemente una forma de energía estancada que está esperando ser movida, que no es una verdad sobre quién sos o sobre lo que mereces, sino una forma de energía que aprendiste a sostener en el cuerpo, que encontró un hogar en tu sistema nervioso, que se convirtió en un patrón familiar, que tu mente confunde con identidad y que ese patrón, como todo patrón energético, puede transformarse, puede moverse, puede liberar. No con violencia, no con resistencia, no con la fuerza de la voluntad que intenta aplastarlo, sino con presencia, con conciencia, con la disposición de observarlo sin identificarte con él. Este es el trabajo, este es el verdadero trabajo espiritual con la abundancia. No es repetir afirmaciones que la mente subconsciente no cree, no es forzar pensamientos positivos sobre una base de creencias contrarias, no es actuar como si el miedo no existiera o como si la incomodidad debiera ignorarse, es sentarse con lo que está, mirarlo de frente, entender su origen, agradecer la función que cumplió en un momento de tu vida y luego elegir conscientemente si querés seguir dejando que ese patrón defina tu realidad. Y cuando hablo de agradecerle al miedo, sé que puede sonar extraño, pero quiero que consideres esto: el miedo al dinero, el miedo a la prosperidad, el miedo a ocupar espacio en este mundo con tu vida expandida, en algún momento te protegió. Quizás te protegió de conflictos en tu familia de origen, donde el dinero era fuente de tensión. Quizás te protegió de la envidia de otros que no podían tolerar que alguien de tu entorno se elevara. Quizás te protegió de la responsabilidad que implica tener más, de las decisiones que eso requiere, de la visibilidad que eso trae. El miedo es siempre, en algún nivel, una estrategia de supervivencia. Y las estrategias de supervivencia merecen ser reconocidas antes de ser soltadas. Aquí quiero que observes algo con mucha honestidad. ¿Qué te protege seguir en escasez? No lo que perdés si te quedas ahí, sino qué ganas. ¿Qué te libra de tener que vivir diferente? ¿Qué te excusa de tomar riesgos? ¿Qué te mantiene en un lugar donde la responsabilidad parece más manejable? Porque la escasez, aunque es dolorosa, también tiene sus beneficios secundarios. Tiene su manera de mantenerte en un lugar conocido, de darte una narrativa que explica por qué la vida es como es, de liberarte de ciertas responsabilidades que vendrían con la expansión. Y mientras esos beneficios secundarios sigan siendo más poderosos que el deseo genuino de prosperidad, el patrón se va a mantener. No por mala suerte, no por karma negativo, sino simplemente porque en algún nivel estás eligiéndolo y el primer paso para poder elegir diferente es poder ver eso. Ahora bien, una vez que podemos ver el patrón, una vez que podemos reconocer la programación y entender su origen, ¿qué sigue? ¿Qué hace la conciencia con lo que ve? Aquí es donde las herramientas espirituales prácticas se vuelven esenciales. Y la primera, la más fundamental, es la presencia, porque la presencia es el espacio donde el cambio ocurre. La presencia es el estado desde el cual podés observar un pensamiento sin ser el pensamiento, sentir una emoción sin ser la emoción, reconocer un patrón sin identificarte con el patrón. Y en ese espacio de observación consciente, algo empieza a aflojarse, algo empieza a moverse. La presencia con la abundancia significa específicamente esto. Cada vez que el miedo aparece en relación con el dinero, con la prosperidad, con la posibilidad de recibir, en lugar de apartarte de esa incomodidad, en lugar de distraerte, en lugar de anestesiarla con actividad o consumo, te sentás con ella. La observás. La sentís en el cuerpo. ¿Dónde está ese miedo en tu cuerpo? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? ¿Cómo se siente exactamente? ¿Es frío? ¿Es pesado? ¿Es apretado? No lo juzgues, no intentes que se vaya. Solo obsérvalo con la misma curiosidad compasiva con que observarías un cielo nublado sabiendo que vos no sos el cielo sino la conciencia que lo observa, y en esa observación algo poderoso ocurre.
el patrón pierde su poder automático, porque el patrón necesita de tu inconsciencia para operar. Necesita que no lo veas para poder seguir tomando las decisiones por vos. Cuando lo iluminas con la presencia, cuando lo traes a la conciencia, ya no puede actuar desde las sombras de la misma manera. Seguirá intentando. Los patrones son tercos, pero cada vez que lo observas sin obedecerlo, cada vez que lo sentís sin que sea él quien elija por vos, su fuerza disminuye. Y tu capacidad de elegir de manera consciente, alineada con lo que realmente querés, se fortalece. La segunda herramienta es la gratitud. No la gratitud superficial de repetir lo que tenés como si recitaras una lista, sino la gratitud como un estado de apertura energética. La gratitud genuina abre el campo de recepción. Cambia la frecuencia desde la cual percibís la realidad. Cuando estás en gratitud real, cuando te detenés y realmente sentís apreciación por lo que ya está presente en tu vida, el sistema nervioso se regula, el campo energético se expande y comenzás a percibir posibilidades que antes estaban fuera del rango de tu percepción. No porque la gratitud sea una técnica mágica de manifestación, sino porque cambia literalmente el estado interno desde el cual te relacionas con la realidad. Y hay algo específicamente poderoso en practicar la gratitud con el dinero que ya tenés, aunque sea poco, aunque no sea lo que querés tener. Porque si no podés estar en paz y en gratitud con lo que ya hay, la mente subconsciente registra el dinero como fuente de angustia, como problema, como algo que nunca es suficiente. Y esa es la frecuencia desde la cual seguirás relacionándote con él. Pero si encontrás la manera de hacer las paces con lo que es ahora, si podés agradecer la energía que ya fluye a través de tu vida, aunque sea un hilo delgado, eso cambia la relación. Y cuando la relación cambia, el flujo cambia. La tercera herramienta es la elección consciente, y esta es quizás la más radical de todas, porque implica asumir que en cada momento, incluso en los momentos donde sentís que no tenés poder, hay una elección disponible. No siempre es una elección sobre las circunstancias externas, no siempre podés elegir lo que te pasa, pero siempre podés elegir cómo te relacionas con lo que te pasa. Siempre podés elegir desde qué estado interno respondés, siempre podés elegir si vas a creer el pensamiento que dice esto nunca va a cambiar o si vas a reconocerlo como un pensamiento condicionado y elegir uno diferente. Esta no es una invitación al pensamiento positivo forzado. No estoy diciendo que neguemos la realidad o que pretendamos que todo está bien cuando no lo está. Estoy diciendo que existe una diferencia entre vivir en el estado de contracción que genera el pensamiento, esto nunca va a cambiar, y vivir en el estado de apertura que genera la pregunta, ¿qué es posible desde aquí? Ambos parten del mismo punto de partida real, pero llevan a realidades completamente diferentes. Porque la realidad que experimentamos está profundamente condicionada por el estado interno desde el cual la percibimos. Y aquí quiero llevarte a algo que considero fundamental, la integración de la espiritualidad y la abundancia en la vida cotidiana. Porque hay una tendencia en los caminos espirituales de separar la vida material de la vida espiritual, de tratar la abundancia económica como algo que pertenece a un reino separado, menos elevado, menos sagrado. Y esa separación es en sí misma una forma de fragmentación de la conciencia. La maturidad espiritual no divide la realidad en compartimentos. La maturidad espiritual integra, ve lo sagrado en lo cotidiano. Ve la espiritualidad en la manera en que generas tu sustento, en la integridad con que trabajás, en la generosidad desde la que compartís, en la dignidad con que pedís lo que mereces, en la claridad con que decís que sí y que no. Un ser con conciencia integrada no se hace rico a costa de otros. Se hace próspero desde la integridad, desde la contribución genuina, desde el servicio consciente, desde la creación de valor real, y esa prosperidad no lo aleja de lo espiritual, lo profundiza en ello. Porque tener más recursos, tener más libertad, tener más espacio para elegir cómo vivir y cómo contribuir, amplía la capacidad de ser lo que ya sos en esencia. La abundancia material, cuando viene de un campo de conciencia integrado, es simplemente la expresión exterior de una apertura interior que ya está ocurriendo. Permítete sentir esto. No tenés que elegir entre ser espiritual y ser próspero. No tenés que elegir entre ser profundo y ser abundante.
No tenés que elegir entre tu crecimiento interior y tu expansión exterior. Esas son falsas dicotomías que el condicionamiento cultural instaló en la conciencia colectiva para mantenerte en un estado de tensión interna permanente, donde cualquier camino que elegís parece que traiciona algo. La verdad es que la prosperidad desde la conciencia y la profundidad espiritual no solo no son incompatibles, sino que se alimentan mutuamente. Una vida próspera y consciente es más libre para contribuir, para crear, para amar, para hacer. Y una vida profundamente espiritual que integra la abundancia en lugar de rechazarla es una vida que encarna más completamente la naturaleza expansiva de lo que somos. La autonomía interna es, a mi manera de ver, el norte de todo camino espiritual auténtico. Y esa autonomía incluye la autonomía económica. Incluye la capacidad de sostenerte a vos mismo desde un lugar de dignidad. De no depender de la benevolencia de otros para existir, de poder elegir cómo y con quién trabajás, qué creás, cómo distribuís tu tiempo y tu energía. Esa autonomía no es egoísmo, es la expresión más completa de la responsabilidad espiritual, porque no se puede dar desde el vacío, no se puede contribuir desde el agotamiento. No se puede ser genuinamente generoso desde la escasez crónica. La prosperidad que viene de un campo de conciencia integrado es en sí misma una forma de servicio al mundo. Y ahora quiero llevarte al umbral de algo, a un espacio de cierre que es también una apertura. Porque todo lo que hemos explorado juntos en este tiempo no tiene sentido si se queda en el nivel conceptual, si se convierte en otra colección de ideas interesantes que la mente almacena y que no cambian nada en la realidad cotidiana. Lo que hemos explorado tiene valor solo si se encarna. Si se vive, si se traduce en un acto de elección, en una decisión de presencia, en un movimiento interior que cambia algo concreto en cómo te relacionas con la abundancia a partir de hoy. Y quiero preguntarte con genuina ternura, con el amor que siento por cada ser que está en el camino de despertar a su propia plenitud, ¿qué vas a elegir ahora? No mañana, no cuando estés listo, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, porque el ahora es lo único que existe. El ahora es donde la vida ocurre. El ahora es donde las elecciones se hacen o no se hacen. El ahora es donde la conciencia interviene o donde el patrón automático toma el control. Hoy, después de este momento de exploración juntos, podés elegir mirarte en la relación que tenés con la abundancia sin apartar la vista. Podés elegir preguntarte con honestidad qué creencias sobre el dinero todavía están operando en vos desde un lugar inconsciente. Podés elegir tomar una acción que haya estado postergada por el miedo a crecer, a visibilizarte, a pedir lo que mereces, a abrir una puerta que representa expansión. No tiene que ser una acción enorme, puede ser pequeña, puede ser interna. Puede ser tan simple como decirte a vos mismo, con plena convicción, que mereces vivir bien, que mereces abundancia, que la prosperidad no te aleja de lo que sos, sino que te da más espacio para hacerlo completamente. Aquí quiero que observes algo por última vez en este espacio que compartimos. Quien escucha esto hasta el final no lo hace por casualidad. Quien sostiene esta conversación consigo mismo, quien está dispuesto a mirar lo que otros evitan, quien elige la incomodidad del crecimiento sobre la comodidad del estancamiento, ese ser ya tiene en sí mismo lo que necesita para cambiar la disposición. A ver, es el primer movimiento de la transformación y vos ya lo hiciste, estás aquí, estás mirando, estás eligiendo escuchar algo que quizás antes hubieras descartado. Eso no es menor. Eso es enorme, eso es el filo mismo del despertar. Y lo que quiero que te lleves de todo esto, si hay una sola cosa que resuena más profundo que todas las demás, es esto. La abundancia no está en el mundo esperando que la conquistes. Está en vos esperando que la permitas. No es algo que atraes con la fuerza de la voluntad. Es algo que se libera cuando te sacas de encima lo que la bloquea. Y lo que la bloquea siempre, siempre, sin excepción, es una creencia, un miedo, una historia, una identidad que ya no te pertenece aunque la hayas llevado tanto tiempo que se sienta como propia. Vos no sos tus creencias sobre el dinero. No sos la escasez que heredaste, no sos el miedo que absorbiste,
No sos las historias que te contaron sobre lo que eras capaz de merecer. Sos conciencia. Sos la capacidad de observar todo eso y de elegir algo diferente. Sos la inteligencia que puede ver un patrón y decidir no ser gobernado por él. Sos la presencia que puede sentir el miedo y caminar hacia adelante de todos modos. Sos lo que queda cuando todas las capas del condicionamiento se van cayendo. Y lo que queda, cuando realmente lo permitís ver, es algo que no necesita que nadie le dé permiso para prosperar, porque en su naturaleza esencial ya es abundante, ya es completo, ya es todo lo que estaba buscando. Esto es lo que vine a recordarte hoy. No a enseñarte algo que no sabes, a recordarte algo que en lo más profundo de tu ser ya conoces, que la prosperidad es tu naturaleza, que la abundancia es tu herencia, que el miedo, aunque grite fuerte, nunca ha sido y nunca será más grande que la conciencia que lo observa. Y cuando el miedo vuelva, porque va a volver, porque así funciona el proceso, cuando vuelva y diga, ¿quién te crees que sos para prosperar? Quiero que te acuerdes de este momento. Quiero que te acuerdes de lo que sentiste cuando por un instante permitiste imaginar una vida sin las represas y que respondas, no con argumentos, no con palabras, sino con la calma de quien ya sabe. Que respondas simplemente eligiendo seguir adelante, eligiendo abrir, eligiendo recibir. Porque ese movimiento, ese pequeño y enorme movimiento de elegir una vez más la expansión por encima del miedo, es el sonido más sagrado que existe. Es el sonido del alma que se recuerda a sí misma. Y ese recuerdo, una vez que entra en el cuerpo, una vez que se vuelve real en la carne y no solo en la mente, ya no puede ser olvidado. Y desde ese lugar de recuerdo, desde ese campo de conciencia que sabe lo que es y lo que merece, la vida no puede sino responder de la misma manera. La vida siempre responde a lo que sos en tu interior. Siempre, sin excepciones, sin demoras innecesarias. Cuando el campo interno cambia, el campo externo cambia, no siempre inmediatamente, no siempre de la manera que esperabas, pero siempre en la dirección de lo que sos verdaderamente. Y lo que sos verdaderamente es abundancia, es expansión, es la conciencia que no conoce límites más que los que se impone a sí misma. Permite que esto entre, permite que se asiente, permite que el silencio que viene después de estas palabras termine de decirte lo que las palabras no pueden, porque hay una parte de vos que ya lo entendió todo y esa parte más profunda, que no tiene miedo, que no tiene dudas, que sabe exactamente cuál es el siguiente paso, ya está en movimiento, ya está eligiendo, ya está comenzando. Y eso que acaba de comenzar en silencio dentro de vos, eso es lo que cambia todo.